Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísima curiosidad y especulaciones en el mundo de la farándula turca, especialmente entre los fanáticos de las series y telenovelas. Y es que ¿quién no ha seguido con pasión las carreras de Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün? Son dos de los actores más talentosos y queridos de Turquía, con legiones de seguidores alrededor del mundo. Y es precisamente por eso que la pregunta que nos trae hoy es, ¿cuál es la verdad detrás de los rumores de ruptura entre Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün? Exacto. Vamos a desentrañar los secretos, las especulaciones y, en la medida de lo posible, acercarnos a la realidad de lo que pudo haber ocurrido entre estos dos grandes. Sabemos que ambos son muy discretos con su vida privada, lo que solo ha alimentado la curiosidad de sus fans. Y bueno, aquí estamos nosotros para intentar arrojar un poco de luz sobre el asunto. Así que prepárense para una dosis de chisme, análisis y, por supuesto, mucho cariño por estos dos actores que tanto admiramos. Pero antes de empezar, no puedo dejar de pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y por supuesto, déjenle un buen me gusta a este vídeo si les interesa el tema. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Ahora sí, comencemos. Para entender completamente el contexto de lo que se rumorea, es imperativo recordar que Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün, aunque no fueron pareja en la vida real, protagonizaron juntos la exitosa serie Kara para Aşk, conocida en español como Amor de contrabando. En esta telenovela interpretaron a Ömer y Elif, dos personajes que viven una intensa historia de amor, llena de drama, suspense y mucha química. Y bueno, la química entre ellos trascendió la pantalla. O al menos, eso era lo que muchos fans creían y deseaban. La serie, estrenada en 2014, se convirtió en un fenómeno cultural en Turquía y en muchos países del mundo, gracias a su cautivadora trama, sus personajes complejos y, por supuesto, la impecable interpretación de sus protagonistas. *** El fenómeno Kara para Aşk, y el auge de los rumores ***. La narrativa de Kara para Aşk giraba en torno a la vida de Ömer Demir, un comisario de policía, y Elif Denayse, una diseñadora de joyas. Sus vidas se entrelazan trágicamente cuando encuentran a sus seres queridos asesinados. En medio de la investigación y la búsqueda de justicia, surge un amor inesperado, intenso y lleno de obstáculos. La serie aborda temas como la corrupción, la mafia, el amor, la venganza y la redención, lo que la convierte en un drama con múltiples capas que atrajo a un público diverso y ávido de emociones. La interpretación de Engin Akyürek como Ömer fue aclamada por la crítica y adorada por los fanáticos. Su capacidad para expresar emociones complejas, desde la vulnerabilidad hasta la determinación, cautivó a la audiencia. Por su parte, Tuba Büyüküstün, con su belleza, elegancia y talento actoral, logró dar vida a Elif, una mujer fuerte e independiente que se enfrenta a situaciones extremas. La combinación de ambos actores, su habilidad para crear una conexión palpable en la pantalla, fue un ingrediente clave del éxito de la serie. Durante la emisión de Kara para Aşk, los rumores de un romance entre Engin y Tuba no tardaron en surgir. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias sobre las celebridades, alimentaron estas especulaciones con fotos, vídeos y análisis de cada interacción entre los actores. Las miradas, los gestos, las risas, todo era analizado al detalle en busca de señales de una posible relación. Los fans, por su parte, se dejaron llevar por la emoción y la fantasía, soñando con que el amor de Ömer y Elif traspasara la ficción. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios, teorías y deseos. Se crearon fanpages dedicadas a la pareja, se compartían montajes y vídeos románticos, y se especulaba sobre cada detalle de sus vidas. *** El matrimonio de Tuba y la supuesta tensión en el set ***. El problema o la verdad, como lo quieran ver, es que en ese momento Tuba Büyüküstün estaba casada con el actor Onur Sailak. Y aunque en ese momento los rumores hablaban de una sólida relación, las especulaciones sobre una supuesta tensión en el set de grabación y una posible incomodidad por parte de Onur, no tardaron en aparecer. Es importante señalar que, como mencioné al principio, tanto Engin como Tuba son muy reservados con su vida personal. Nunca confirmaron ni desmintieron los rumores, lo que solo avivó las llamas de la curiosidad. La discreción de ambos actores, lejos de acallar los rumores, sirvió para potenciarlos. La falta de declaraciones oficiales permitió que la imaginación de los fans y de los medios de comunicación volara libremente.
Se especuló sobre supuestas discusiones entre Onur y Tuba, sobre la tristeza de Engin ante la situación, e incluso sobre el supuesto apoyo que recibían los actores por parte del equipo de la serie. Los tabloides turcos, conocidos por su sensacionalismo, publicaron fotografías y vídeos analizados al milímetro, intentando encontrar pistas que confirmaran o desmintieran los rumores. La situación se complicó aún más cuando, tras el final de Kara para Aşk, Tuba Büyüküstün y Onur Saylak anunciaron su divorcio. Este hecho, por supuesto, encendió todas las alarmas y las redes sociales se inundaron de comentarios sobre una posible relación entre Tuba y Engin. ¿Sería el final de una etapa y el comienzo de un romance soñado por muchos? ¿Habría sido Engin el detonante del divorcio? Las preguntas eran muchísimas y las respuestas escasas. *** El divorcio y la intensificación de las especulaciones ***. El divorcio de Tuba Büyüküstün y Onur Saylak fue un acontecimiento muy comentado en los medios turcos. Si bien la pareja siempre había mantenido una imagen de solidez, la noticia sorprendió a muchos de sus seguidores. La especulación sobre las causas del divorcio se disparó, y el nombre de Engin Akyurek, inevitablemente, volvió a la palestra. Se sugirió que la intensa química entre Tuba y Engin en Kara para Aşk podría haber sido un factor determinante en la ruptura matrimonial. Los fanáticos, esperanzados en que su amor ficticio se hiciera realidad, multiplicaron sus mensajes de apoyo y cariño hacia ambos actores. Sin embargo, es fundamental recordar que el divorcio es un proceso complejo, que involucra múltiples factores y que rara vez se debe a una sola causa. Atribuir la ruptura de un matrimonio a una tercera persona, en este caso Engin, es una simplificación excesiva y posiblemente injusta para todos los involucrados. El divorcio, en la mayoría de los casos, es el resultado de problemas en la relación, incompatibilidades, falta de comunicación y otros factores personales. *** La realidad detrás de los rumores, un análisis profundo ***. Pero, ¿qué es lo que realmente sucedió? Aquí es donde entramos en terreno pantanoso porque, como les decía, la información oficial es limitada. No hubo comunicados ni declaraciones que confirmaran o negaran nada. Lo que sí sabemos por fuentes indirectas y por la propia naturaleza del mundo del espectáculo, es que los rumores se basaban, en gran medida, en la fantasía y la especulación. Es probable que la química que existía entre Engin y Tuba en Kara para Aşk fuera genuina, pero eso no significa necesariamente que existiera una relación romántica fuera del set. Los actores a menudo construyen una conexión especial para interpretar mejor a sus personajes. Es parte de su trabajo, pero eso no implica que esa conexión trascienda la ficción. El éxito de una serie como Kara para Aşk depende en gran medida de la credibilidad de la relación entre los protagonistas. Los actores deben ser capaces de transmitir emociones, de generar empatía y de crear una conexión con el público. En este sentido, la química entre Engin y Tuba fue fundamental para el éxito de la serie. Sin embargo, es importante diferenciar entre la conexión profesional y la relación personal. Además, recordemos que Tuba ya estaba casada en ese momento y que el divorcio, en muchos casos, es un proceso complejo y multifactorial. Atribuir la ruptura de un matrimonio a una tercera persona, en este caso Engin, es simplificar demasiado la situación y, probablemente, ser injusto con todos los involucrados. El divorcio, como mencioné anteriormente, es un proceso que involucra múltiples factores y que rara vez se debe a una sola causa. Lo que sí es cierto es que después del divorcio de Tuba, no hubo ninguna evidencia concreta de una relación romántica con Engin. Ambos siguieron con sus vidas, trabajando en nuevos proyectos y manteniendo una postura discreta sobre su vida personal. *** La trayectoria profesional y personal de Engin Akyurek ***. Engin Akyurek, después del éxito de Kara para Aşk, consolidó su posición como uno de los actores más destacados de Turquía. Continuó protagonizando series y películas de éxito como Sefirin Kazeta, donde demostró su versatilidad actoral. Engin es conocido por su compromiso con sus personajes, su dedicación al trabajo y su capacidad para transmitir emociones profundas. En cuanto a su vida personal, Engin ha sido muy hermético con sus relaciones. Se le han relacionado con algunas actrices, pero nunca ha confirmado ninguna relación formal. Parece ser una persona muy celosa de su intimidad, lo cual es completamente respetable. Su prioridad siempre ha sido su trabajo y su crecimiento profesional. *** La trayectoria profesional y personal de Tuba Büyüküstün ***.
Tuba Büyüküstün, por su parte, continuó su exitosa carrera actoral, protagonizando series y películas de renombre, tanto en Turquía como en el extranjero. Su talento y belleza la han convertido en una de las actrices más reconocidas y admiradas a nivel internacional. Después de su divorcio, Tuba ha sido más abierta con sus relaciones, aunque sin demasiados detalles. Tuvo una relación con el empresario y director de cine Umut Evirgen, que también terminó. Actualmente parece estar soltera o al menos, no hay noticias oficiales sobre alguna relación. Tuba, al igual que Engin, ha demostrado ser una persona reservada con su vida personal, priorizando su trabajo y el bienestar de sus hijos. *** El papel de los medios de comunicación y las redes sociales. *** Es importante destacar el papel de los medios de comunicación y las redes sociales en la difusión y amplificación de los rumores. Los medios turcos, especialmente los tabloides, son conocidos por su afán de sensacionalismo y por la búsqueda de noticias que generen interés y audiencia. Las redes sociales, por su parte, se han convertido en un espacio donde los fanáticos expresan sus opiniones, crean teorías y comparten información, a veces sin verificar la veracidad de las fuentes. En este contexto, los rumores sobre Engin y Tuba fueron alimentados y amplificados, creando una narrativa que, en gran medida, se basaba en la especulación y en el deseo de los fans de ver a sus ídolos juntos. La falta de declaraciones oficiales por parte de los actores solo contribuyó a mantener viva la llama de la curiosidad y a alimentar las especulaciones. *** Conclusiones y reflexiones finales. **# En resumen, lo que podemos concluir, basándonos en la información disponible, es que no hay pruebas concretas que confirmen una relación romántica entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Los rumores surgieron a raíz de la exitosa serie Kara para Aşk y la química que demostraron en pantalla. Sin embargo, es muy probable que gran parte de estas especulaciones fueran producto del deseo de los fans y de la necesidad de los medios por generar noticias. La realidad, al parecer, es que la relación entre Engin y Tuba fue fundamentalmente profesional. Dos actores talentosos que trabajaron juntos, crearon una historia inolvidable y probablemente establecieron una amistad. Pero nada más. En cuanto a las posibles causas de la ruptura de Tuba con su exmarido, el divorcio es siempre un tema delicado y complejo. No podemos asegurar que Engin haya tenido algo que ver. Sería irresponsable de nuestra parte. Es importante recordar que cada persona tiene derecho a su privacidad y a decidir sobre su vida personal. Es fundamental respetar la privacidad de los actores y no dejarnos llevar por la especulación y los rumores. Debemos recordar que las relaciones personales son complejas y que cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones. La admiración por los actores no debe llevarnos a invadir su privacidad o a crear falsas expectativas. Así que aquí lo tienen, chicos. Hemos intentado arrojar luz sobre la verdad detrás de los rumores que rodean la supuesta relación entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que haya disipado algunas de sus dudas. Recuerden que la vida privada de los famosos es eso, privada. Y aunque nos encante saber sobre ellos, debemos respetar su decisión de mantener sus asuntos personales alejados del ojo público. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Creen que hubo algo más entre Engin y Tuba? Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.